Vamos a dar la última parte de lo que nos faltó terminar la clase anterior. Vamos a dar un breve repaso de lo que estuvimos mencionando. Bueno, estamos viendo imágenes radiográficas de miembros inferiores. En este caso, nosotros podíamos observar una radiografía simple de rodilla. AP significa de incidencia anteroposterior. En este caso se observa la rodilla derecha, ¿verdad? Esto sería la epífisis distal del fémur, la epífisis proximal de la tibia, y esto sería el peroné. Como yo sé que el lado es la rodilla, tengo en cuenta siempre la presencia del peroné. El peroné siempre va a estar hacia afuera. Entonces, si el peroné está hacia afuera, en este caso está a la derecha, es la rodilla derecha. Si estaba de este lado, iba a ser la rodilla izquierda. En este caso tenemos una imagen lateral de la articulación de la rodilla, donde también se puede observar la epífisis distal del fémur. ¿Verdad? Vemos que los cóndilos del fémur son bien ovalados. Vemos lo que es el platillo tibial, vemos lo que es la cabeza del peroné y vemos lo que es la rótula. ¿Por qué siempre es importante, si uno pide una radiografía, observar en dos incidencias? Dos incidencias se dice cuando, por ejemplo, tenemos una radiografía AP, o sea, anteroposterior, y una radiografía lateral. ¿Por qué es importante? Y es importante por el hecho de que la radiografía no me brinda una imagen en 3D, sino me envía solamente una imagen bidimensional. Yo solamente puedo ver lo que se ve hacia adelante. No puedo ver, por ejemplo, lo que se ve en el costado, y tampoco puedo ver lo que hay atrás. Entonces, por eso es importante pedir una imagen en dos incidencias, y la forma típica de pedir una radiografía en los miembros es en incidencia AP, o sea, anteroposterior y lateral, por el hecho de que pueda haber de repente una fractura en la parte posterior de la rodilla. Y si yo pedí, por ejemplo, anteroposterior nomás y no vi una imagen lateral, probablemente no vea yo la fractura. O como por ejemplo vemos en esta imagen la rótula, casi no se distingue la diferencia en la articulación de la rótula con el fémur. Y en cambio aquí podemos observar bien a la rótula con todos sus bordes, su forma y su integridad. Entonces, es sumamente importante poder distinguir esas dos incidencias para poder ver, ¿verdad?, si hay alguna alteración estructural, en este caso, a nivel de la rodilla. Ya habíamos visto también las características de lo que es una artrosis de rodilla. Vemos el cóndilo femoral con bordes ya definidos. A estas puntas, ¿verdad?, que se las puede observar, se llaman osteofitos. Vemos que se pone más blanca la zona articular, eso se llama esclerosis subcondral. Y vemos también aquí los cuernos de la tibia, como tienen una forma más puntiaguda de lo normal y un poco desviada, lo cual también indica que se está dañando la articulación. Aparte de eso, vemos nuevamente en una imagen lateral, vemos la forma puntiaguda, en este caso que tienen las terminaciones de la articulación, en este caso también a nivel de la tibia. Vemos la esclerosis, está mucho más blanca las zonas articulares, y vemos también cómo termina en una forma puntiaguda la rótula. Son características de una artrosis, en este caso de rodilla. Lo mismo observamos aquí, una artrosis de rodilla, sabemos que es derecha por la posición del peroné. Aparte de eso, vemos la disminución del espacio articular,
Vemos la desviación ya, en este caso la subluxación articular, que muchas veces se produce. La rodilla va en un valgo pronunciado. Vemos la esclerosis subcondral, la disminución del espacio articular, y aquí vemos lo mismo, pero ya en una vista, en otra vista, en una vista posterior. Generalmente el tratamiento para una artrosis ya muy dolorosa es una prótesis total de rodilla, y de esta forma se ve una prótesis total de rodilla. Esto es un material de osteosíntesis donde se reemplaza entonces la zona de los cóndilos femorales, y esto es una prótesis donde se reemplaza los platillos tibiales. En este caso es una prótesis de rodilla derecha donde vemos una radiografía en incidencia anteroposterior. Esta es una radiografía de incidencia anteroposterior y esta es una radiografía de incidencia lateral. Entonces, ¿cómo podemos describir la radiografía? Radiografía de incidencia anteroposterior de rodilla derecha, ¿verdad? Por la posición del peroné, donde se observa, un material de osteosíntesis a nivel de la rodilla derecha, ¿verdad? Ese material de osteosíntesis corresponde a prótesis total de rodilla. También se pueden observar en una radiografía fracturas, ¿verdad? De hecho, comúnmente se utiliza para poder observar fracturas. Hay una clasificación que se utiliza para fracturas del platillo tibial que se llama clasificación Schasker, ¿verdad? En esta clasificación Schasker lo que se observa es qué tipo de daño tiene el platillo tibial, ¿verdad? ¿Qué tipo de daño tiene el platillo tibial? Y de acuerdo a eso lleva un número. Siempre el más leve va a ser 1 y el más, en este caso, más grave va a ser el 6. En el 1, por ejemplo, se ve una fractura, ¿verdad? Del platillo tibial externo. En el 2 se ve una fractura con desplazamiento del platillo tibial externo. En el 3 se ve una fractura con hundimiento del platillo tibial externo. Del 1 al 3, entonces, nos clasifica platillo tibial externo. A partir del 4, vemos una fractura con desplazamiento del platillo tibial interno. A partir del 5, vemos una fractura total con desplazamiento del platillo tibial interno más hundimiento del platillo tibial externo. Y en el 6, vemos nosotros fractura total del platillo tibial más la epífisis proximal de la tibia más fractura del peroné. Entonces, vemos una fractura mucho más grave que las anteriores. Todas estas fracturas van a ir a un tratamiento quirúrgico. Aquí vemos en otra imagen, ¿verdad? La misma clasificación que le estuve mencionando hace un rato. Generalmente ante estas fracturas, ¿verdad? El tratamiento suele ser un tornillo en caso de que es una fractura simple nada más, pero cuando son ya fracturas más complejas suelen ser el tratamiento placa, ¿verdad? Entonces una placa con tornillos, ¿verdad? Para poder inmovilizar la zona de la fractura, y esto es lo que observamos nosotros en una radiografía. En este caso vemos una radiografía de una rodilla izquierda, ¿verdad? Como yo sé que es izquierda por la presencia del peroné, y vemos materiales de osteosíntesis, en este caso placas y tornillos, que van a estar fijando esa fractura para su proceso de consolidación. La fractura de rótula, ¿verdad? Es otro tipo de fractura que se puede dar a nivel de la rodilla, y por lo tanto es importante poder observar a nivel de la radiografía. Ya la fractura en sí, la mejor forma de poder observarlo es por medio de una radiografía lateral. Una radiografía lateral. Pero cuando ya la persona está operada, ¿verdad? Ya tiene una cirugía, se puede observar, ¿verdad? El material de osteosíntesis. Esta técnica de quirúrgica se llama cerclaje de rótula, ¿verdad? Cerclaje de rótula.
donde básicamente se busca estabilizar a los fragmentos en los cuales se fracturó la rótula para que la misma pueda consolidar, o sea, pueda volver a unirse. Y eso es lo que nosotros vemos. Son hilos, ¿verdad? Se llaman hilos de Kirchner o alambres de Kirchner, los cuales se utilizan, ¿verdad?, para poder realizar el cerclaje. Entonces, ¿cómo nosotros podemos describir esta radiografía? Sería entonces una radiografía antero-posterior de rodilla, en este caso derecha, por la presencia del peroné, donde se observa un cerclaje de rótula o un material de osteosíntesis a nivel de la rótula. En este caso es una radiografía lateral de la rodilla derecha, donde se observa, ¿verdad?, un material de osteosíntesis a nivel de la rótula de tipo cerclaje, ¿verdad? Se puede también describir de esa manera. En este caso vemos otro tipo de fractura que se puede dar a nivel de la rodilla. Vemos una fractura de cóndilo interno femoral del lado derecho. En este caso vemos una fractura, y como yo sé que es el cóndilo interno del fémur, por la presencia del peroné. Aquí yo tengo mi peroné, entonces una rodilla derecha, vemos la fractura entonces a nivel del cóndilo interno del fémur, y generalmente el material de osteosíntesis que se utiliza para tratamiento es un tornillo o un clavo, ¿verdad?, para poder inmovilizar esa fractura. Este es otro tipo de diagnóstico por imagen que se puede utilizar, que es la resonancia magnética nuclear, por eso se abrevia RMN, es resonancia magnética nuclear. Y en este lo que podemos observar es la ruptura del ligamento cruzado anterior. Vemos nosotros aquí lo que es la rodilla, sería el cóndilo del fémur. Vemos lo que es el platillo tibial, esta es la tuberosidad anterior de la tibia. Este sería el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, la rótula. Por detrás tenemos nosotros los isquiotibiales. Y esto sería la parte interna de la rodilla, esto sería la cápsula articular. Y aquí vemos nosotros el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior viene del cóndilo externo y va hasta la parte anterior, ¿verdad?, de la tibia. Por eso se llama ligamento cruzado anterior, que se denomina de esa manera por sus inserciones a nivel de la tibia, ¿verdad? Sabemos que el ligamento cruzado anterior se inserta en la parte anterior de la tibia, y el ligamento cruzado posterior se inserta en la parte posterior de la tibia. Profe, una Sí. consulta. ¿En qué momento nosotros podemos pedir radiografía y la resonancia magnética? O sea, Resonancia ¿en no qué van a, momento? resonancia no van a poder pedir, pero sí van a poder mirar. Pedir no, Ah, ya. pero radiografía sí. Radiografía En sí. nuestro caso, solamente Vamos a, vamos a, radiografía. vamos a ver algunos casos en los cuales ustedes van a pedir radiografía de pie. Sí. Cuando veamos la parte de pie. Pie y tobillo pueden pedir, pero para otras zonas del cuerpo no. No, no, sí, eso entiendo, pero mi consulta nomás, entonces nosotros rayos X podemos pedir, pero resonancia no. No, no. Ok, Y vamos a ver algunos casos de ecografía que pueden también pedir, pero zona del pie. sí, Bueno, entonces vemos aquí la resonancia, vemos este ligamento cruzado anterior y vemos cómo viene esta parte del ligamento cruzado anterior, y aquí no se continúa, parece que falta una partecita. Vemos que esto es un poco gris oscuro, casi negro, y vemos aquí que es blanquito, no se ve la continuación, y eso indica entonces una ruptura del ligamento cruzado anterior en esa zona. Aquí vemos, ¿verdad?, otro tipo de resonancia, ¿verdad?, en otro tipo de imagen. Esto sería en T2.
Vemos lo mismo, vemos aquí lo que es el ligamento cruzado anterior, vemos una parte nada más, no vemos la otra parte, y este sería el ligamento cruzado posterior, que se llama posterior justamente por su inserción en la parte posterior de la tibia. Vemos que va desde el cóndilo del fémur hasta la parte posterior de la tibia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Por mí está bien, ¿verdad? Una clase más. Bien. Vamos a entrar a hablar de lo que es tobillo y pie propiamente. Bueno, ustedes ya saben, seguramente por lo que estuvieron dando hasta ahora, lo que es un pie neuropático. ¿Cómo es la característica del pie? Era diabético, ¿verdad? ¿Qué es la neuropatía diabética? ¿Cómo va afectando el pie? ¿Verdad? Las articulaciones, la vascularidad, la inervación, cómo se va produciendo la deformidad también a nivel del pie, cómo va dañando sus articulaciones. Esas características que saben ustedes del pie diabético es sumamente importante, porque a partir de allí, esa clínica, esas características que ustedes ya aprendieron en su momento de cómo identificar un pie diabético, es lo que a ustedes les va a determinar si es necesario que ustedes pidan un medio de imagen, ¿verdad? Si es necesario que ustedes pidan una radiografía, si es necesario que ustedes pidan una ecografía, ¿y para qué? Pues siempre uno tiene que pedir para algo, no pedir por pedir, tiene que saber para qué está pidiendo. ¿Cuáles son las características de un pie isquémico? Sabemos muy bien que un pie isquémico es un pie que es fácilmente infectado, ¿verdad? Fácilmente infectado, porque al no tener vascularidad, entonces el proceso de curación, el proceso de protección de esa zona por el sistema inmunológico es deficiente. Por lo tanto, también los procesos de curación, los procesos de nutrición de los tejidos están bastante alterados y entonces las úlceras, ¿verdad? Se van a estar formando de manera mucho más repetida, ¿vale? Y de manera más propensa. Entonces, por eso es importante tener en cuenta en esos casos también la radiografía. Tener en cuenta un pie infeccioso puede ser ya un pie que tenga una osteomielitis. Muchas veces ustedes ven una úlcera, depende de ustedes ya saben el grado de la úlcera. Esto puede tomar el hueso, al tomar el hueso forma lo que es una osteomielitis, una infección ósea, y eso con el tiempo puede pasar a la circulación y producir una sepsis, y eso puede llegar a producir la muerte. Después hay otras lesiones que ustedes ya conocen también, que se pueden presentar en el pie diabético, como los callos, las fisuras, la hiperkeratosis, ¿verdad? Que son signos evidentes de un pie diabético. Siempre es importante cuando hablamos de un pie diabético y hablamos de un rayos X, pedir, ¿verdad? La radiografía en dos incidencias o se puede pedir hasta tres incidencias, o sea, tres posiciones. Hablando de manera más común, podemos decirlo en tres posiciones. Podemos pedir una radiografía en incidencia antero-posterior, podemos pedir una radiografía lateral y podemos pedir una radiografía oblicua. Esto sirve para diagnosticar, dice, osteoartropatía, o sea, artropatías, osteomielitis o calcificaciones vasculares que se puedan presentar. Y eso entonces nosotros podemos observar en la radiografía. ¿Por qué es importante en el caso del pie diabético pedir ambos pies? Porque la afección es bilateral, o sea, y generalmente es simétrico. ¿Qué significa eso? Que generalmente afecta a ambos miembros inferiores de la misma manera.
solamente que a veces se observa en uno una lesión y en el otro no. Pero muchas veces la afectación articular o la afectación vascular es la misma, solamente que justo ese lado se pinchó o se cortó o se le sacó mal eh, la uña encarnada, ¿verdad? La onicocriptosis o tuvo alguna otra lesión y por eso hizo que ese pie se descomponga. Pero el otro pie probablemente tiene la misma afectación también. Por eso es importante observar siempre ambos pies. También se puede observar si hay signos de osteoporosis a nivel de las falanges, a nivel de los huesos del pie, porque sabemos muy bien que si no hay, por supuesto, nutrición en la zona, el hueso es un órgano también que necesita vascularidad, entonces, por supuesto, eso va a empezar a destruirse. También se producen luxaciones o subluxaciones de los dedos y otras características que ustedes ya conocen que tiene el pie diabético. Aquí nosotros observamos una radiografía de incidencia lateral de la zona del tobillo y pie. Vemos nosotros la tibia, vemos a nivel translúcido Mm. peroné, vemos el astrágalo, vemos el calcáneo, vemos los huesos escafoides, ¿verdad? Los cuneiformes, vemos los metatarsianos y vemos las falanges. Esto sería una radiografía de incidencia lateral y esto sería una radiografía de incidencia eh, antero, antero-posterior o también se le puede llamar supero-inferior. Depende de cómo ustedes quieran mencionarlo o dorso-plantar. ¿Vale? También le pueden decir dorso-plantar. También, como les mencioné, al pedir en dos incidencias se puede observar más detalles de la zona, en este caso del pie, como también de otras zonas del cuerpo. Por eso siempre es importante pedir en dos incidencias para poder observar más detalles a nivel del pie. Los rayos X en ambos tobillos, ¿verdad? Se utiliza también para descartar la patología de Charcot, ¿verdad? Que es una artropatía. Sabemos muy bien que en el pie diabético, ¿verdad? Por la característica de la vascularidad que ya le mencioné, se produce una deformidad a nivel de las articulaciones y también se produce una deformidad a nivel de los huesos. Esa deformidad con el tiempo, ¿verdad? Produce una sintomatología que suele caracterizarse por una compresión a nivel de las terminaciones nerviosas entre los dedos, ¿verdad? Especialmente entre los metatarsos, ¿verdad? Que suele ser también característica de las personas que tienen pie cabo. Pero en este caso, por la deformidad en el pie de Charcot, se produce esa patología y generalmente la sintomatología es ese dolor, aparte de toda la deformidad que va teniendo el pie. Entonces se solicita una radiografía de incidencia lateral y dorsoplantar, como vemos aquí nosotros, una incidencia dorsoplantar, donde se puede observar entonces eh, las características articulares y óseas del pie. También podemos observar en una radiografía a nivel del pie osteomielitis. Nosotros podemos observar, aquí nos marcan la flechita, la osteomielitis. Vemos que el hueso se tiene que ver todo blanco. En este caso vemos blanco y zonas un poco menos blanco, o sea, más oscura, más negra. Eso se llama radiolúcido. Esas zonas donde se ve más radiolúcida son zonas donde hay líquido purulento. Y donde hay líquido purulento, o sea, hay pus, significa que hay infección. Y cuando hablamos de una infección a nivel de hueso, hablamos de una osteomielitis.
Esa osteomielitis es característica, ¿verdad?, del pie diabético. Sabemos perfectamente que cualquier lesión que ellos tengan a nivel del pie puede desencadenar una osteomielitis por la deficiencia vascular que tiene, y entonces eso desemboca en una deficiencia también del sistema inmunológico. Aquí vemos lo mismo, una osteomielitis a nivel ya que toma la articulación. En este caso no solamente es una osteomielitis, sino también una artritis séptica a nivel del quinto metatarsiano. Y aquí vemos también características de una osteomielitis a nivel del dedo gordo. También se puede presentar en las radiografías. También hay pruebas vasculares que se pueden solicitar. Por ejemplo, el ecodoppler, ¿verdad?, que es un tipo de diagnóstico por imagen también que se puede solicitar, donde se observa la forma de onda del Doppler, o se puede pedir también el ultrasonido Doppler a color, que mide también la flujometría de la zona. Y estas pruebas vasculares se utilizan para ver qué tal está la vascularidad de la zona, tanto para la arteria como para la vena. Para las arterias, ¿para qué? Para ver si llega buena sangre en la zona. Sabemos que si llega buena sangre en la zona, esto le ayuda a oxigenar, le ayuda a nutrir. Y para el caso de las venas, sabemos perfectamente que sirven para ver el estado, especialmente de las valvas que tienen las venas, lo cual generalmente desemboca en una insuficiencia venosa por una alteración de las valvas, lo cual después desencadena en una varices, ¿verdad? Varices. Entonces, sirve mucho para poder evaluar eso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un medio de estudio vascular que se llama angiografía. En esta angiografía, que es una por tomografía computarizada, ¿verdad?, se le administra un líquido, ¿verdad?, radiolúcido al paciente, lo cual ayuda a poder observar la imagen. En este caso se observa arteriosclerosis de ambas extremidades inferiores, principalmente a nivel de las piernas. Para la arteriosclerosis es una patología en la cual se va debilitando las paredes arteriales, o sea, las arterias se vuelven frágiles. Al volverse frágiles, esto hace que la vascularidad sea mucho menor, porque al volverse frágil la pared arterial, la presión con la que llega la sangre al nivel de los miembros inferiores es menor. Por eso de repente ustedes pueden no encontrar en un paciente diabético el pulso pedio, o pueden no encontrar el pulso tibial posterior, por ejemplo, porque la arteriosclerosis es una patología que hace que esa arteria vaya perdiendo sus paredes, y por lo tanto la presión con la que llega o transporta la sangre hasta esa zona va a ser mucho menor. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, una fractura del metatarso, fuera del quinto dedo, y vemos perfectamente fractura del metatarso del quinto dedo. Y aquí nosotros observamos, en este caso no es una fractura, sino es un hueso sesamoide. Vemos que es un hueso bien redondeadito, ¿verdad? Entonces en este caso es un hueso sesamoide del quinto dedo. También hay que tener en cuenta que en el pie hay varios huesos sesamoides y no confundirlos con fracturas. Aquí vemos una fractura, ¿verdad?, sin desplazamiento del quinto metatarsiano. Y aquí vemos también una fractura sin desplazamiento del primer metatarsiano, ¿verdad?, a nivel de la epífisis próxima. En este caso también, muchas veces el paciente puede referir metatarsalgia. ¿Qué es la metatarsalgia? Es el dolor, ¿verdad?, continuo, muchas veces o intermitente, que se produce a nivel del metatarso, que puede verse a la utilización de ciertos calzados, puede verse al sobrepeso, puede verse
a que el paciente tiene un pie cao, o también puede deberse a ciertas actividades deportivas o físicas donde se produce mucho impacto a nivel del metatarso, especialmente los saltos, para la caída sobre el pie, ¿verdad? Si esto es repetitivo, esto produce con el tiempo lo que se conoce como fracturas por estrés. Estas fracturas por estrés se llaman así porque se dan por sobreuso de la zona y esto se ve a nivel de la radiografía de esta manera. Se ve como un pequeño proceso inflamatorio, vemos la zona se ve un poco más blanquecina alrededor del hueso, ¿verdad? Eso se dice una radiopacidad, en este caso inhomogénea alrededor del hueso, y es una característica entonces de unas fracturas por estrés. O vemos aquí en el hueso que se pone un poco más engrosadito, o vemos tipo como una sombra blanquecina alrededor, como se ve aquí, lo cual es una característica de un proceso inflamatorio, ¿verdad? Eso generalmente se puede observar también en una radiografía, es muy raro, pero en la forma más precisa de poder observarlo es por medio de una tomografía. Aquí se puede observar también una tomografía, en este caso del pie, y se observa la fractura por estrés a nivel del segundo metatarsiano. Entonces son también algunas causas de metatarsalgia que se puede dar a nivel del pie. Otra característica que se puede ver a nivel de radiografía es el hallux valgus. El hallux valgus o el juanete. Eso se ve luego a simple vista, pero también se puede observar en la radiografía, donde podemos ver no solamente el hallux valgus, sino también muchas veces la subluxación de todas las articulaciones, lo cual es una característica también de las personas con artritis. Las personas con artritis generalmente tienen no solamente la subluxación del hallux valgus, sino también la subluxación de todas sus demás articulaciones del pie. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda que tengan?